Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a el Evangelio de Juan? Esta semana les cuento que estuvimos en la conferencia, ayer y antier en la conferencia allí en Cali. Había unas 70 personas de aquí de Comunidad de Gracia. Allá en la conferencia habían como 500, pero fotos y de todo nos tomamos, como 70 estaban los inscritos allí. Pusimos entonces un stand promoviendo. Ya, ahora sí, era eso. Siempre es lo mismo. Las pilas, es lo que pasa. Sí. Bueno, no quiero entrar ahora a hacer la teología de la pila, pero había un grupo grande de aquí de la iglesia y pusimos un stand, les estaba diciendo, un stand de la conferencia de pastores que vamos a hacer aquí en noviembre en Bogotá y otro para promover el seminario SEMDEX también, y muchas personas se acercaron. Estuvo Luis Contreras, que es la voz del pastor MacArthur en español, Lalo Izquierdo, que también es un hombre que está ministrando allí en México y estuvo con nosotros, y Jacobi Saldana, que es un hermano que también trabaja en la ciudad de Santa Marta. Y de los locales está Santiago Armel y Michael Dennis, que hizo aquí la reunión de matrimonios que va a ser otra vez, y Benjamín y yo. El tema era el poder de la palabra. Comimos muy bien, en realidad había muy buena comida, pero también había comida espiritual. Y llegamos anoche con mi esposa en un vuelo que no tuvo muchos problemas, fue más bien rápido, a diferencia de lo que sucedió al principio. Fue algo más complicado, algunas personas se quedaron del vuelo porque la aerolínea sobrevendió los asientos. Y de hecho me los encontré otra vez allá, o sea que no sé qué pasó, allá llegaron. Y les estoy diciendo todo esto, no para que el otro año seamos 200, esa no es la idea, sino para mostrarles lo que es un testimonio. Un testimonio es una declaración, es lo que acabo de hacer, una declaración que alguien hace para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho del cual ha sido testigo. Es lo que estoy haciendo, dando testimonio de la conferencia, porque fui testigo de ella. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando hoy, de algunos testimonios que confirman que Jesús y su obra es el que es, y su obra es la que es. 5 testimonios que al conocerlos en detalle les da y les dará un entendimiento más profundo de quién es Jesús y lo que vino a hacer. Y esto ya lo comenzamos a hacer la semana pasada. Dimos una visión general, global, de estos 5 testimonios que encontramos en los versículos 30 hasta el 42. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos, uno en particular, el testimonio de Juan el Bautista. Un hombre cuya vida y ministerio están ligadas al propósito de mostrar a Jesús como el Mesías. Juan el Bautista es un personaje bastante interesante, no es nada ordinario, era un hombre enviado por Dios, un profeta cuyo nacimiento y misión fueron anunciados por ángeles. Su vida en el desierto, lo que él comía, su llamado, lo que él hacía, su llamado al arrepentimiento es interesante, ese papel de precursor del Mesías. Y eso lo destaca como una figura singular en toda la narrativa bíblica. Y más allá de sus acciones y de su mensaje, lo que hace a Juan verdaderamente un hombre notable es ese compromiso inquebrantable con la verdad. Ese celo que tenía este hombre por la gloria de Dios. Y en Juan 5, versículos 31 al 35, el mismo Jesucristo habla del testimonio de Juan. Allí nos dice que Juan era una lámpara que ardía y que alumbraba. Y esto nos desafía un poco a pensar en cómo se responde a ese testimonio. ¿Cómo responde usted al testimonio de Juan? Jesús está utilizando el testimonio de Juan, pero no como algo necesario
o fundamental para confirmar su obra y su persona, pero lo hace porque está teniendo en mente a las personas que escuchan ese testimonio de Juan. Por eso es importante que nosotros también lo escuchemos y ya vamos a hablar más de eso, cuando nos sumerjamos más en el pasaje. Pero vamos a explorar primero estos aspectos del testimonio, de tal forma que una vez que los tengamos más claros, podamos tener inclusive eso que ofrece el testimonio de Juan el Bautista. Demos lectura al texto. Dice el versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, dice Jesús. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombres. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Este texto que empezamos ya a estudiar, como les dije, va hasta el 47. En él Jesús da 5 testimonios del Padre, el de los milagros, el de las Escrituras, el de sus enemigos y el de Juan. Todos esos testimonios confirman quién es él. Y en la cultura judía se requerían 2 testimonios, eso era lo necesario. 2 testimonios para confirmar una afirmación. Y si recuerdan, nuestro Señor entonces nos está dando acá estos 5 testimonios de los que ya hablamos. Se está dirigiendo a los judíos que no creían en Él, pero no solamente no creían en Él, sino que lo consideraban a alguien que se oponía a la verdad de Dios y violaba inclusive el mandamiento de Dios. Ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo era un impostor, porque había sanado, inclusive había violado la ley, había sanado a un hombre en el día de reposo. Pensaban que este era un pecado inexcusable y que Jesucristo estaba en contra de la voluntad de Dios. Y nuestro Señor entonces comienza a hablarles y les dice que recuerden que su esencia, que su voluntad es una con Dios. Él dice que Él no hace nada por sí mismo. Su mente es una, su propósito es uno con Dios. Y si notan, Jesús está haciendo una afirmación extraordinaria al decir que es igual a Dios. Yo no puedo hacer nada, dice Jesús, por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso está mostrando que los dos son uno, que Él con el Padre es uno. Dice que así como el Padre tiene voluntad en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Él le ha dado el poder, le ha dado la autoridad para ejercer inclusive el juicio. Él es el Hijo del Hombre. Ahora uno imaginaría que nada podría ser más claro. Ya teniendo esto sería suficiente. Sería con estas declaraciones que son explícitas, ya es suficiente. Y sin embargo, estos judíos no creían en Él. Y nuestro Señor muestra su deseo de ayudarles. Lo que tenemos acá es el deseo de Jesucristo de ayudarles a estas personas. Por eso nos da estas palabras. Noten el versículo 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Por eso lo está diciendo porque Él quiere ajustarse a las Escrituras para que ellos puedan creer. Así no acepten sus palabras, está diciendo Jesucristo. No acepten mis palabras. Hay otro que da testimonio de mí. Y Él sabe que ese testimonio, y ustedes saben que ese testimonio es verdadero. Y es una referencia, por supuesto, a Dios mismo. Más adelante en el versículo 37 lo pone nuevamente de manera bastante clara y explícita donde dice, el Padre que me envió, ese da testimonio de mí. Y esto del testimonio al Padre lo vamos a ver cuando ya lleguemos al versículo 37. Hoy quiero que nos centremos en los versículos 33 al 35 en el testimonio de Juan. Y lo que hace Jesús con esto de los testimonios
es que él se está sometiendo a la norma de la ley acerca del mínimo 2 testigos y presenta el testimonio de Juan el Bautista como evidencia de su identidad. Ahora examinemos ese testimonio, el testimonio de Juan el Bautista, y lo primero que podemos decir acerca de lo que dijo Juan el Bautista es que es un testimonio verdadero. Noten el versículo 33. Vosotros, dice Jesucristo, habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Los judíos habían oído escuchar de Juan el Bautista, habían oído hablar de su predicación, habían oído hablar de esta persona extraordinaria que vivía en el desierto, y enviaron entonces una delegación diciendo, ¿quién eres? Enviaron sacerdotas y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿eres Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Con eso empieza el testimonio de Juan a decir, yo no soy el Cristo. Yo no soy, no me miren a mí, no soy el Cristo. Él dice, yo soy la luz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él es el que viene después de mí y a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y los judíos entendieron exactamente. Él les está citando el Antiguo Testamento, le está mostrando a Isaías, él les está diciendo, él es el que viene. Y ellos entendieron, no que los judíos no hubieran entendido. Juan fue claro y verdadero en sus palabras. ¿Y por qué no lo creen? Bueno, porque no quieren creer. No creyeron por lo mismo que la gente hoy día no quiere creer. Que a pesar del testimonio, a pesar de la evidencia, las personas no quieren creer en la verdad y deberían. Porque Juan el Bautista es un profeta enviado por Dios con una misión clara. La misión es preparar el camino del Señor y dar el testimonio de la verdad. Su mensaje se centraba en el arrepentimiento y en el bautismo. Y más importante aún, en apuntar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La autenticidad del testimonio no residía en las palabras de Juan el Bautista, sino en esa misión divina que le fue encomendada, que le fue encargada. Juan no busca su gloria, su propia gloria, sino que se la da a Jesucristo en todo momento. Su ministerio todo el tiempo es reflejar la verdad divina, la verdad acerca de Jesucristo, apuntando siempre hacia Él. Juan el Bautista es una figura crucial en el Nuevo Testamento porque su vida y su mensaje apuntan directamente a la verdad de cómo Jesús es el Mesías. Y en el versículo, otra vez se los leo, 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y Juan dio testimonio de la verdad. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hace que el testimonio de Juan sea verdadero? Él está hablando de la verdad, pero ¿qué hace que este testimonio sea verdadero? Y lo primero es su misión, el origen de su misión, de dónde viene su misión. Juan no se autoproclamó como profeta, sino que fue llamado, fue enviado por Dios. Lucas narra cuando Juan el Bautista nació. Y tú niño, dice en Lucas 1:76, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento y la salvación por el perdón de sus pecados. Desde el nacimiento, Juan estaba destinado a ser el profeta del Altísimo, preparando para ir delante del Señor, preparando el camino para que el Señor viniera. Segundo, su coherencia con su mensaje. Juan predicaba de arrepentimiento y bautizaba en el Jordán, siempre apuntando a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Su mensaje nunca se desvió ni un punto y nunca puso el mensaje para que lo miraran a él mismo, siempre apuntó a Jesucristo. Siempre fue coherente con las Escrituras y con la misión de apuntar al Mesías. Y además, su vida también autenticaba su mensaje.
Juan vivió una vida de integridad, una vida de sacrificio. Él habitaba allí en el desierto comiendo langostas y miel silvestre, vistiendo ropa de camello, pero su vida, esa vida, una vida austera y de devoción, una completa devoción a su llamado, añaden credibilidad a su testimonio. Las Escrituras lo dicen. Isaías lo profetizó 700 años antes de su venida. Una voz que clama, dice Isaías 43. Una voz clama, preparar en el desierto camino al Señor. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle será elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá, pues la boca del Señor ha hablado. Este era la profecía del ministerio de Juan el Bautista, como el precursor que prepara el camino para el Señor. Y vemos su cumplimiento en Mateo 3:1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Este pasaje describe cómo se cumple la profecía de llamar al arrepentimiento, cómo prepara el camino del Señor para dar cumplimiento a esa profecía de Isaías. Este hombre no era un mero hombre, diciendo un poco de cosas acerca de un evento, como acabo de hacer con la conferencia de Cali. No, este es un hombre enviado por Dios con unas palabras especiales. Él venía a dar testimonio, un testimonio verdadero. Imagínense que va a un tribunal donde un testigo se le llama a declarar. Su testimonio es aceptado porque tiene una reputación intachable. Además, antes de nada, se le pide que diga toda la verdad y nada más que la verdad. Si el testigo lo dice y su relato es consistente, entonces el testigo es verdadero. Pero todavía el tribunal pide pruebas para poder respaldar el testimonio de esta persona. Con Juan también tenemos las pruebas. Él tenía una reputación de santidad, un mensaje consistente y por encima de todo un llamado divino que respaldaba su testimonio. Juan el Bautista tenía pruebas escritas acerca de él 700 años antes de que él ni siquiera hubiera nacido. Nació de una mujer inclusive que no podía tener hijos. Fue llenado desde el vientre por el Espíritu Santo. Fue encomendado por Dios para servir como predicador, para allanar ese camino del Señor. Es un testimonio verdadero. Ustedes saben que un faro en la costa lo que hace es que guía a los barcos hacia la seguridad durante una tormenta, emitiendo esa luz constante y confiable. Bueno, Juan es esa luz que señalaba la llegada de Cristo de forma constante y confiable. Nunca se dividió, nunca se salió de su propósito, siempre apuntó a la salvación en el Señor Jesucristo. Un mensajero, un real mensajero, un mensajero confiable que hablaba en nombre del Rey y llevaba un sello que autenticaba su mensaje. Juan el Bautista es un mensajero de Dios. Su vida y su mensaje llevaban ese sello divino de autenticidad, autenticado por el mismo llamado profético y por esa coherencia con las profecías del Antiguo Testamento. Esto me lleva a pensar varias cosas. Por supuesto, lo primero es que si el testimonio de Juan es un testimonio verdadero, ¿cómo responde a eso? Debe responder reconociendo a Jesús como el Mesías. Si el testimonio de Juan es verdadero, ¿por qué todavía no cree? ¿O por qué todavía está entregado a las cosas de este mundo? Piénselo. Bueno, muy bien. Sigamos con el segundo aspecto del testimonio de Juan. Y el segundo aspecto es que el testimonio de Juan es un testimonio necesario. Noten cómo lo dice nuestro Señor, versículo 34. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús dice, yo no necesito, no recibo testimonio,
No necesito testimonio de hombre alguno. No necesito ninguna evidencia de hombres, por así decirlo. Estoy presentando este testimonio simplemente para ayudarles. Estoy diciendo estas cosas. Digo esto para que vosotros seáis salvos. Si estos hombres hubieran creído en la evidencia de Juan el Bautista y hubieran aceptado, habrían sido salvos. Y eso es igualmente cierto esta mañana. Si creen y aceptan la evidencia que está dando, la verdad de la que está hablando Juan el Bautista, diciendo las cosas que él está diciendo y acepta que ese testimonio es verdad, si ya no están salvos, van a ser salvos. Pueden ser salvos. ¿Ser salvo qué significa? Pues que son liberados de la culpa, del pecado, de la pena, sobre la culpa, liberados del poder del pecado, liberados de la contaminación del pecado, liberados de la ley de Dios y su condenación, liberados de la ira de Dios. Y según nuestro Señor, Juan el Bautista dijo lo suficiente para permitirles ser salvos. Por eso Jesús está tomando un tiempo y hablando de este testimonio. No porque necesite él el testimonio, simplemente lo está haciendo para ayudarlos. Juan lo dijo con claridad. Vengan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 19. Juan 1, 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí está la evidencia de su testimonio. Ahí está la necesidad de su testimonio. Ahí está uno que vino del cielo, que está por encima de todos, uno que ha venido por su novia, el novio que viene por su novia. Este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Y yo doy testimonio, dice Juan, que en el bautismo vi descender del cielo sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y permanecer sobre él. Así que Juan dio testimonio del hecho de que Jesús de Nazaret es en verdad el Hijo de Dios. Y por eso deben someterse a este ministerio de Juan. Deben someterse a esta preparación que está haciendo Juan. Y solo los hombres, oigan esto bien, solo los hombres que son así preparados por este ministerio preliminar están capacitados para recibir el ministerio del propio Cristo. Aquí hay algo que es muy importante. Esto es muy importante para todos nosotros. ¿Vemos la necesidad del ministerio de Juan? Es la pregunta. ¿Ve la necesidad? Porque a veces lo dejamos de lado. Decimos, bueno, él apuntó a Jesucristo, pero no necesitamos más. Pero todo el testimonio de Jesucristo, de Juan el Bautista, es muy importante. Hay que ponerlo en la perspectiva correcta. Él mismo dice, yo no soy, eso dice él. Yo debo disminuir y él debe aumentar.
Yo he sido simplemente enviado por Dios, tengo un ministerio esencial, y el ministerio de Juan, amigos míos, es tan esencial en ese momento como lo es hoy. La predicación del evangelio no comienza diciendo venga Cristo. No, no. Hay algo antes de eso. Hay un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ese es el ministerio de Juan el Bautista. ¿Y qué significa esto? Bueno, esa es la preparación. Ningún hombre vendrá verdaderamente a Cristo a menos que primero haya creído en el ministerio de Juan el Bautista. Solo aquellos que se han arrepentido pueden encontrar la salvación. El arrepentimiento es esencial. Siempre es lo primero en las Escrituras. El apóstol Pablo lo pone de esa manera. Al despedirse de los ancianos en la iglesia de Éfeso, les dice, debéis testificar cómo sin cesar, día a día, de casa en casa, haciendo que predicando de arrepentimiento por sus pecados y poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Y si leen el libro de Hechos, encontrarán que tanto Pablo como Pedro, todos comenzaron con lo mismo. La predicación, Jesucristo era lo que decía, arrepentidos, ese es su mensaje. Ese es el mensaje de Pedro, ese es el mensaje de Juan. Escuchen a Pedro predicando en el día de Pentecostés. Ese día, allí que está predicando en Jerusalén, en Hechos 4, la gente bajo el poder del Espíritu Santo, después de que lo que escuchan, bajo el poder del Espíritu Santo, dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí viene la respuesta de Pedro como un trueno, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos siempre es primero. Esa es la nota esencial que encontramos acá. Esa es parte del testimonio vital de Juan el Bautista. Y así sigue siendo hoy día. El arrepentimiento es lo primero. Juan dice, yo quisiera que comprendieran quién es Cristo, pero lo más trascendental que deben entender es que se deben arrepentir. El rey sí está viniendo, dice Juan. Yo solamente soy el heraldo. Yo solamente estoy preparando el camino. Y el camino es arrepentirse. ¿Están listos para recibir la ley? Al rey, perdón. ¿Están listos para honrarlo? ¿Están listos para someterse a él? Yo estoy aquí para preparar el camino, para preparar la calzada para él. Y lo preparo de esta manera. Predico acerca del bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que todos nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Debe enfrentarse a usted mismo a la luz de la santa ley de Dios y de sus demandas eternas sobre nosotros. Eso fue lo que Juan realmente hizo. Le recordó a estas personas la ley de Dios. Les habló de santidad, les habló del juicio de Dios y dijo, examínense a ustedes mismos. Y por eso la necesidad del testimonio de Juan el Bautista, de que debe arrepentirse. Él vio, si lo recuerdan, a unos judíos, a unos religiosos, fariseos, saduceos y otros que venían y los miró y les dijo, recuerdan, camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:7. Y luego los miró otra vez y les dijo, los conocía este hombre también, no comencéis a deciros a vosotros mismos, es que tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No tiene sentido venir a la presencia de Dios, dice Juan el Bautista, a decir es que estamos bien, porque son judíos. O porque son descendientes de Abraham, o porque son hijos de Abraham. No tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido haber nacido en una familia cristiana. No tiene sentido. Debe arrepentirse por usted mismo. Cada uno debe arrepentirse, porque todos están fuera. Ellos pensaban, es que nosotros tenemos aquí nuestra religión, y pensaban que los otros eran los que estaban afuera. Ah, esos son perros, así los llamaban. A todos los gentiles, esos son irreligiosos. Nosotros somos el pueblo y por lo tanto estamos bien.
a pesar de algunas deficiencias que hay allí, aquí y allá. No comiencen a decir dentro de ustedes mismos, es que tenemos a Abraham por padre, les está diciendo Juan. Juan dice que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Les dice, vengan a mí, reconozcan su pecaminosidad, es lo que les está diciendo. Vean la santa ley de Dios, lo que está diciendo acerca de ustedes, sobre su vida, y entonces póstrense ante Él y reconozcan su transgresión y admitan y confiesan su pecado. Admitan, reconozcan que no han vivido para la gloria de Él, que han quebrantado sus mandamientos, que han seguido su propio camino. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento significa que un hombre realmente se enfrenta a sí mismo y a su pecado y renuncia a todo esto, a todo ese esfuerzo de defenderse y decir es que yo no lo estaba haciendo, no fue mi culpa, es la culpa de él, la culpa del otro, siempre es la culpa del otro, ¿no? ¿Se da cuenta? Un hombre que se arrepiente se da cuenta que no tiene ningún derecho del amor de Dios, que Dios no lo debería amar. Por lo tanto, nunca se queja, nunca murmura, se ve a sí mismo como un miserable desdichado que sabe que no merece nada más que el infierno. Ha sido egoísta, egocéntrico, ha puesto su voluntad antes que la voluntad de Dios, ha seguido su propio camino como una oveja que se ha descarriado y no hay nada más que decir al respecto. Lo ha hecho todo deliberadamente y ahora regresa a Dios, lo admite y lo confiesa. Y todo esto lo encontramos inclusive en un ejemplo en las Escrituras, en la parábola del hijo pródigo. Él regresa a su casa un día y dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Admite que ha perdido todo derecho, que no tiene nada que decir en su defensa en absoluto. Se vuelve como un mendigo, como alguien en bancarrota que simplemente lo que hace es suplicar. Por eso es que el testimonio de Juan es necesario. El testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El testimonio es necesario para la salvación. El testimonio es necesario para que puedan ver cómo es el camino a ser salvos, para que puedan ser salvos. O tomen otra parábola de nuestro Señor, el publicano. ¿Lo recuerdan? El publicano y el fariseo. Subieron al templo a orar, allí está el publicano, el hombre que después regresa a su casa justificado, pero este hombre ni siquiera puede levantar la cabeza. No camina hacia adelante y se jacta como los fariseos, no. Él se arrodilla en la parte de atrás, se golpea en el pecho, no puede ni siquiera mirar hacia arriba y dice, Dios, ten misericordia de mi pecador. Eso es arrepentimiento. Recuerden como lo dijo Juan una vez, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. Yo soy el heraldo, dice Juan, estoy anunciando al rey, al Mesías que está entre nosotros y a quien no conocen. Muy bien, entonces, dice, hagan una obra completa de arrepentimiento. Por eso está el hacha puesta a la raíz de árbol. Con esto lo que está diciendo Juan es que no es suficiente con cortar una rama o podar un poco algunas hojas. No es suficiente con quitar una gran rama ocasionalmente. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Es lo que quiere decir es que no sirve con estar un poco arrepentidos de algunas cosas. No, dice Juan, póngase a trabajar, hay que quitarlo todo. No deje que nadie le persuada en decir, oh, todo está bien, venga Cristo, todo está bien, venga tal como es. No, enfréntese a sí mismos, a esa plaga que existe en su corazón, en su propio corazón. Dese cuenta cómo ha ofendido a Dios, a este Dios santo, porque lo ofende cuando pasa un solo día sin alabar a Dios y derramar su corazón en adoración, en completa adoración y alabanza. Ese es el pecado más profundo. No agradecer a Dios perpetuamente por el trato que ustedes reciben, por la salud,
¿Cómo no se agradece por la salud? ¿Cómo no se agradece por la vitalidad? Por el poder que les da. No solo es una ingratitud vil no hacerlo, es un pecado horrible, mis queridos amigos. ¿Qué hace el pecado? El pecado no son solamente acciones que hace, está también involucrada su relación con Dios. Puede ser un hombre altamente moral, contra el cual nadie puede apuntar un dedo. Pero si no vive para la alabanza de Dios y si no lo adora y lo ama y lo adora con todo su ser, es un terrible pecador. Reconózcalo, está diciendo Juan el Bautista. Eso es lo que está diciendo. Arrepiéntase y haga una obra completa. Examínese a usted mismo, mírese a usted mismo a la luz de la verdad y luego noten el hacha que está a la raíz del árbol y admita que no tiene nada en absoluto, que tiene que entregarlo todo. Juan dice, del que proclamó, ese es el rey y ese es el juez. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Va a haber una división, una división. Él está con el bieldo en su mano y va a limpiar completamente y va a recoger el trigo, los que son de él, en su granero, pero va a quemar, va a enviar al juicio a la paja. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Y además dice que todo esto es preliminar, todo esto es el comienzo. Pero su testimonio es necesario, todo esto lo debe saber. Y continuemos con algo adicional acerca del testimonio de Juan. Además de que es verdadero, además de que es necesario, el testimonio de Juan trae luz. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, versículo 35. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús describe a Juan el Bautista como una lámpara que arde y que alumbra. Esta metáfora de la lámpara que ilumina es en realidad lo que hizo Juan aquí en la tierra, que se desempeñó como esa luz, haciendo parte de un plan divino. Pero igual como una lámpara, Juan no es la fuente de la luz en sí mismo, sino que refleja, sino que apunta hacia la luz verdadera que es Cristo. Su ministerio proporcionó luz temporal en un periodo de oscuridad. Lo que él hizo fue guiar a las personas hacia la luz verdadera. Juan ardía con celo, con pasión por su misión, con fervor, y con eso iluminaba no solamente su propio camino, sino también el camino de aquellos que estaban en la oscuridad espiritual y los dirigía hacia Jesús. Juan alumbraba como un faro en la oscuridad. Ofrecía dirección, ofrecía esperanza a un pueblo que estaba esperando al Mesías. Y su mensaje de arrepentimiento y bautismo era una llamada a salir de las tinieblas y entrar en la luz de Dios. La luz de Juan es un reflejo de la luz divina. Él no era la luz, él simplemente un reflejo. Él simplemente traía un mensaje acerca de la verdad, acerca de la santidad de Dios, siempre apuntando hacia Cristo como la fuente verdadera de luz. Jesús lo dice inclusive en el Sermón del Monte cuando nos está llamando a nosotros a hacer luz, a todos los discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que se nos está pidiendo a nosotros. Y Juan el Bautista lo que era esa luz que alumbraba. No era él la luz, pero sí la luz que apuntaba a Cristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Pablo nos exhorta inclusive en Efesios 5:8, que es el que acabo de leer, a vivir como Juan, como hijos de luz, reflejando la transformación que hemos experimentado en Cristo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo,
Juan el Bautista es un ejemplo también para nosotros, es un ejemplo de cómo Dios utiliza seres humanos para revelar su verdad, para revelar la luz del mundo. Dios en su gracia elige a individuos para que sean portadores del mensaje, mostrando que la revelación divina puede ser mediada a través de personas, de figuras humanas, de hombres. Esto muestra esa cooperación entre lo divino y lo humano. Y eso es lo que está haciendo Dios, esa es su misión y lo hace así, donde Dios llama y capacita a personas para que sean testigos en la tierra. Juan es esa luz, esa lámpara que arde y alumbra y que apunta a la verdad, a la luz verdadera y eterna que es Cristo. Aquel era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. La implicación es que todas las demás luces son temporales y reflejan simplemente la luz suprema de Cristo. Esta verdad afirma que Jesús es la fuente y plenitud de la revelación divina. Y cualquier otra luz espiritual debe apuntarlo a Él. Y el ministerio de Juan el Bautista demuestra ese papel crucial del testimonio en el plan de redención, en el plan de salvación de Dios. Y es preparar el camino para Jesús y señalarlo como el Cordero. Por eso hacemos esto. Por eso predicamos de arrepentimiento. Arrepiéntase, porque eso es preparar el camino. Pero al final el que va a hacer toda la obra es Cristo y es a mirarlo a Él. Estamos preparando el camino. Ninguno que predique es el que salva. El único que salva es Cristo. El testimonio es simplemente una herramienta vital en la obra de salvación, porque invita a otros a entrar a la luz de Cristo y a experimentar la redención. Es como un espejo. Un espejo no genera luz, ¿no es cierto? Nada, no genera nada de luz. Refleja la luz, eso sí, que recibe. Juan era como un espejo, reflejando la gloria de Dios y apuntando a Jesús como esa verdadera luz. Su vida y su ministerio eran un reflejo de la verdad divina. Así como Juan refleja la luz de Dios, cada uno de nosotros, usted y yo, estamos llamados a ser reflejos de la luz de Cristo en el mundo, a vivir de tal manera que sus acciones y palabras dirijan a otros hacia Jesús. Por eso le puedo preguntar, ¿está reflejando la luz de Cristo en sus vidas de manera diaria? Usted también debe ser un guía espiritual para aquellos que están en la oscuridad, mostrándoles el camino hacia la luz y la esperanza que hay en Cristo. Está ayudando a otros a encontrar el camino hacia Jesús. Muy bien, el testimonio de Juan es verdadero, es necesario. El testimonio de Juan trae luz. Y por último, el cuarto aspecto del testimonio es que demanda una respuesta. Versículo 35. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros un tiempo en su luz. Esta observación de Jesús revela mucho sobre la naturaleza humana y su respuesta a la verdad espiritual. Primero revela que hay una atracción inicial. Estas palabras, la luz arde, alumbra, muchos quieren ir allá, hay una atracción. La luz de Juan atrajo a muchos porque ofrecía esperanza, porque ofrecía una dirección en medio de la oscuridad. Su mensaje de arrepentimiento y preparación para el Mesías resonaba profundamente con quienes buscaban una renovación espiritual. Él dice que hay gozo allí en tener esa luz, pero es una luz temporal. Jesús enfatiza que el regocijo en la luz de Juan fue temporal, por un tiempo. Aunque muchos estaban entusiasmados por este mensaje y por este ministerio, esa respuesta no siempre se tradujo en un compromiso duradero con la verdad a la cual Juan apuntaba, es decir, a Jesús mismo. Lo que él muestra acá es que produce gozo, sin embargo es algo temporal, es simplemente algo para mostrar el camino al que hay que seguir. Y hay un compromiso entonces, que está implícito acá, un compromiso profundo. Hay que reaccionar
a este mensaje superficial de Juan, porque hay una necesidad más profunda y duradera a la verdad de Cristo. La verdad transformadora y salvación no viene de una mera emoción. Yo puedo estar emocionado, yo puedo ir a la luz y estar interesado, me gusta. Muchos pueden venir y decir, bueno, me gusta lo que estoy escuchando, pero eso no lo hace cristiano. Debe haber un compromiso continuo y profundo con Jesús. Eso es lo que sigue. Hay una respuesta. El testimonio de Juan lo que trae es a llamarles a una respuesta acerca de quién es Cristo. Mientras estos se iban, comenzó Jesús a decirle a Juan, a decir de Juan a la gente. Mateo 11. ¿Qué saliste a ver al desierto?, les pregunta. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver?, les pregunta Jesucristo. ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta, hablando de Juan. Porque de este está escrito, de quien está escrito de aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Él simplemente está siendo el precursor. Jesús lo elogia, por supuesto, destaca su papel, la seriedad de su mensaje, pero también subraya la necesidad de una respuesta profunda a la venida del Jesucristo. Todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. La gente fue allá, muchos venían, él predicaba de bautismo, pero algunos creyeron y otros no. Aquí vemos las dos reacciones opuestas al ministerio de Juan. Algunos aceptaron y fueron justificados por Dios, mientras que otros rechazaron este llamado de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo, en Hechos 19:4. Pablo recuerda el mensaje central de Juan, destacando que el bautismo de arrepentimiento apunta directamente a Jesús como el Mesías, y la mención de Jesús sobre ese regocijo temporal en la luz de Juan el Bautista nos muestra que las respuestas humanas a la verdad espiritual pueden ser superficiales y temporales. La implicación aquí es que el verdadero discípulo requiere un compromiso. El discipulado requiere un compromiso profundo y sostenido en Cristo. Las emociones iniciales deben traducirse en una transformación duradera y de seguimiento. Si alguien no quiere, no está interesado, yo no digo esta iglesia, puede ir a la iglesia que quiera, pero si alguien no está interesado en las cosas espirituales, si alguna vez escuchó y ahora no está interesado, pues nunca ha sido de él. Es como estos fariseos, van y escuchan y les parece interesante. Esa luz me gusta, ese calor que puede dar esa luz me gusta, pero si se van es porque no están interesados. Dios a través de Juan ofrece esa luz, ofrece ese camino hacia el Mesías, pero no se pueden quedar ahí, no se pueden quedar en regocijarse en esa luz de Juan. El objetivo principal es apuntar a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Toda experiencia espiritual y todo líder religioso, cada una de ellas deben apuntar hacia Cristo. Y Juan el Bautista es un ejemplo de cómo cualquier ministerio efectivo debe tener a Jesús como su centro, asegurando que la luz que brilla no sea la nuestra, sino la de Cristo, siempre. Mis amados hermanos y hermanas, estamos reflexionando aquí en Juan 5, 31 y 35, al 35. En este testimonio de Juan el Bautista, nos encontramos con la riqueza de estas enseñanzas espirituales y teológicas que deben impactar
profundamente sus vidas. Juan el Bautista es una figura enviada por Dios con una misión clara y una misión específica, y es preparar el camino para el Mesías y dar testimonio de la verdad. Su vida, su ministerio son un ejemplo poderoso de cómo nosotros inclusive debemos vivir como seguidores de Cristo. Ya hemos visto acerca de su verdad, de la verdad de su testimonio, de que su testimonio es verdadero, su mensaje de arrepentimiento y ese completo señalamiento a Jesús como el Cordero de Dios demuestran que su testimonio es auténtico y divinamente preparado, inspirado. Vimos inclusive la necesidad de ese testimonio. Juan mismo lo usa para que podamos ser salvos. Jesús lo usa para que podamos ser salvos. Jesús destaca la importancia del testimonio de Juan, no para validar quién es él, pero para que le sirva como camino de salvación a las personas. Ese camino de arrepentimiento. Además, consideramos la luz del testimonio de Juan. Es como una antorcha que arde y que alumbra. Juan ofrecía una luz temporal que guiaba hacia la luz de Cristo. Eso es lo que nosotros igual debemos hacer en este mundo, reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, pero no para nosotros, siempre guiando y llevando a las personas a Cristo, siempre guiando otros hacia Él. Su misión es ser faros de esperanza en el mundo, en este mundo, un mundo oscuro, siempre apuntando hacia Jesús. Y vemos que esto demanda, esto exige una respuesta a este testimonio. Aunque muchos se regocijan en su luz por un tiempo, Jesús nos muestra que la verdadera transformación requiere un compromiso profundo y duradero con Él. No importa cómo usted comience, lo que importa es cómo termina. Yo puedo comenzar muy entusiasmado. Oh, Cristo, yo daría mi vida por Él. Y si a los 3 años está perdido, pues es que no es de Él, no ha sido de Él. Lo que importa es cómo termine. Esto nos lleva a reflexionar en nuestras propias vidas. Nos lleva a reflexionar acerca de lo que es la verdad de Cristo. Por eso le pregunto, ¿está viviendo una fe de forma superficial? ¿Está, por el otro lado, comprometido de una manera profunda y constante con Jesús? En cada una de nuestras vidas estamos llamados a ser testigos fieles de Cristo, viviendo de una manera que su testimonio sea verdadero y que brille con claridad el propósito de Dios. Recuerde que siempre su misión es preparar el camino para que otros conozcan a Jesús. Esa es su misión. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios en su vida? Esa es. Yo no sé qué debo hacer, eso es. Si eso no fuera, ya Dios se lo lleva. Si ya no lo necesita en este mundo, Dios se lo lleva. Porque ya no lo necesita. Pero hay que reflejar el amor y la verdad y la santidad en todo lo que hace para que podamos con nuestras vidas y con nuestras palabras y con nuestra predicación apuntar a Cristo. ¿Qué ejemplo es de este hombre, Juan el Bautista? Yo espero que le inspire a vivir con integridad, a vivir con esa pasión, con ese compromiso y siempre apuntando a la luz verdadera. Así es que debemos vivir. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en eso. Padre Santo, hoy queremos suplicarte, Señor, para que nos des fortaleza, para que nos des guía, para que nos des sabiduría para caminar este camino cristiano. Para que podamos andar en este mundo como esas antorchas que arden y alumbran, dirigiendo a otros hacia la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por Juan el Bautista. Gracias por su ejemplo. Gracias porque él, a pesar de ser una persona no común y fuera de lo corriente, que algunos ni siquiera desearían ver, él fue aquel que llevó este mensaje de arrepentimiento, aquel que preparó el camino. Ayúdanos a ser igual
hombres y mujeres que preparan el camino para que tú puedas hacer esa obra de salvación en la vida de otros. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por lo que hizo en la cruz al morir por nosotros, y te pedimos que siempre seamos testigos fieles de esa obra y de esa persona que habitó en medio de nosotros, y es en el nombre de Él que oramos. Amén.